Hola, hola, amantes de las telenovelas turcas. Sean bienvenidos una vez más a su canal favorito, el rincón donde exploramos las historias más apasionantes, los personajes más inolvidables y los secretos mejor guardados de la televisión otomana. Estoy emocionadísimo de tenerlos aquí hoy. La familia de este canal crece día a día, y es gracias a su pasión y entusiasmo por las series turcas. Hoy prepárense porque vamos a adentrarnos en un mundo de intrigas, pasión desenfrenada y sí, también un poco de drama. Hoy vamos a hablar de series turcas que por una razón u otra han estado en el ojo del huracán. Series que han generado controversia, debates acalorados y, en algunos casos, hasta auténticas explosiones en el mundo del entretenimiento. Y prepárense porque tenemos algunas revelaciones bomba que estoy seguro que los van a sorprender. Vamos a desvelar detalles que quizás no conocían y a analizar el impacto que estas series han tenido en la cultura popular. Antes de que empecemos a desentrañar estos misterios, quiero pedirles un favor rapidito. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las series turcas tanto como yo, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Recuerden que cada suscripción, cada like, cada comentario, nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que sin más preámbulos, vamos al grano. Pero antes, permítanme recordarles que este canal se dedica a ofrecer análisis profundos, curiosidades y datos detrás de las cámaras de las series turcas. No nos limitamos a repetir la trama, sino que buscamos entender el fenómeno cultural que representan estas producciones. La primera serie que quiero mencionar, y que sin duda ha generado un auténtico torbellino, es Asteriscos en Calcap Asterisco, o Asterisco llamas a mi puerta Asterisco para nosotros. Esta serie del género comedia romántica nos presentó a Hande Erçel y Kerem Bürsin, y la química entre ellos fue instantánea. Desde el primer episodio, la pantalla parecía chispear con la energía que emanaba de estos dos actores. La trama centrada en Eda, una joven florista que se ve obligada a fingir un compromiso con Serkan, un exitoso pero frío arquitecto, para conseguir una beca, es bastante sencilla. Sin embargo, lo que puso a esta serie en el centro de la atención fue la relación que surgió entre los protagonistas, tanto dentro como fuera de la pantalla. Era una historia de enemies to lovers con un toque moderno y vibrante que conectó con audiencias de todo el mundo. La especulación sobre si Hande y Kerem eran pareja en la vida real fue constante durante toda la emisión de la serie. Los fans analizaban cada mirada, cada gesto, cada publicación en redes sociales, buscando pruebas de su romance. Se crearon comunidades online enteras dedicadas a descifrar cada pista, a comparar fotos, a buscar coincidencias en sus declaraciones. Era una verdadera obsesión colectiva. Y finalmente sus sospechas se confirmaron. Hande y Kerem hicieron pública su relación, desatando la euforia entre sus seguidores. Las redes sociales explotaron con mensajes de felicitación, montajes de fotos y vídeos celebrando el amor de Hanke, como se les apodó cariñosamente. Pero la felicidad no duró para siempre. Después de un tiempo la pareja anunció su separación, lo que generó un verdadero drama entre los fans, quienes no podían creer que su pareja favorita se había roto. Se culpó a la presión mediática, a las agendas apretadas, incluso a la intervención de terceras personas. Lo cierto es que su relación, tanto su inicio como su final, mantuvieron a Asteriscos en Calcap Asterisco en el foco mediático, convirtiéndola en una de las series turcas más comentadas de los últimos tiempos. Pero, ¿fue la relación real la que impulsó el éxito de la serie, o fue al revés? Esa es una pregunta que sigue generando debate. Muchos argumentan que la autenticidad de su relación se tradujo en una química aún más creíble en pantalla, atrayendo a millones de espectadores. Otros creen que la serie, con su trama atractiva y personajes entrañables, ya tenía el éxito asegurado, y que la relación de Hande y Kerem simplemente añadió un ingrediente extra al cóctel. Siguiendo con el tema de las relaciones en la vida real que impactan en la ficción, tenemos Asterisco Erkencicus Asterisco, o Asterisco Pájaro Madrugador Asterisco. Esta serie, también una comedia romántica, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que comienza a trabajar en la agencia de publicidad donde también trabaja su hermana. Allí conoce a Can, el hijo del dueño de la agencia, un fotógrafo aventurero y apasionado. La serie tuvo un gran éxito, no solo en Turquía, sino también en muchos otros países, incluyendo España y Latinoamérica.
La frescura de la trama, los paisajes espectaculares y la banda sonora pegadiza contribuyeron a su popularidad. Al igual que con Ande y Kerem, la química entre Demet y Khan era innegable. Los rumores de un romance entre ellos eran constantes, aunque nunca lo confirmaron oficialmente. Las revistas del corazón se llenaron de portadas especulando sobre su relación, y los paparazzi los seguían a todas partes. Sin embargo, lo que sí fue público fue la tensión que surgió entre ellos durante la grabación de la serie. Según algunos informes, hubo fuertes discusiones y diferencias creativas que afectaron el ambiente en el set. Incluso se dijo que dejaron de hablarse fuera del trabajo. Esta tensión, aunque no confirmada oficialmente, se hizo evidente en la pantalla, y muchos fans notaron una disminución en la química entre los personajes hacia el final de la serie. El final abrupto de Erkencicus con menos capítulos de los esperados, alimentó aún más los rumores de problemas entre los protagonistas. La serie, que empezó como un cuento de hadas romántico, terminó envuelta en la controversia, demostrando que no siempre la realidad supera a la ficción, a veces la supera, en drama. Este caso nos recuerda que a pesar de la magia que se pueda ver en pantalla, detrás de las cámaras hay personas reales con sus propias complejidades y desafíos. Ahora, vamos a cambiar un poco de género y hablar de una serie que generó controversia por su temática y su representación de ciertos temas sociales, *Yerde*, o *Intrusión* en español. Esta serie del género drama y acción, cuenta la historia de dos hermanos separados al nacer que crecen en bandos opuestos de la ley. Uno se convierte en policía y el otro en miembro de la mafia. La serie es un remake de la película estadounidense *The Departed*, y fue protagonizada por Atay Ulusoy y Aras Bulut Nemli. La serie exploró temas como la lealtad, la traición, la redención y la búsqueda de la identidad en un mundo corrompido por el crimen. *Yerde* fue un éxito de audiencia, pero también recibió críticas por su representación de la violencia y la criminalidad. Algunos espectadores consideraron que la serie glorificaba la vida de los mafiosos, y que no mostraba las consecuencias reales de la violencia. Se argumentaba que la serie podría influir negativamente en los jóvenes, normalizando comportamientos delictivos. Otros defendieron la serie argumentando que era una ficción y que no pretendía ser un reflejo exacto de la realidad. Se señalaba que la serie exploraba las complejidades morales de los personajes y que no se limitaba a mostrar una visión simplista del bien y del mal. La serie también generó debate por su uso de lenguaje explícito y escenas gráficas de violencia, lo que llevó a que algunas organizaciones de control de medios la consideraran inapropiada para ciertos públicos. A pesar de las críticas, *Yerde* fue un fenómeno televisivo y ayudó a consolidar la popularidad de las series turcas en el extranjero. La controversia, en este caso, parece haber contribuido a su notoriedad. Al final, la serie planteó preguntas importantes sobre la naturaleza del bien y del mal, sobre la justicia y la venganza, y sobre el impacto de la violencia en la sociedad. Otra serie que causó revuelo, aunque por razones diferentes, es *MyZYL*, o *El Sultán* en español. Esta serie histórica, que narra la vida del sultán Suleimán el Magnífico y su relación con Hürrem Sultán, su favorita y luego esposa, fue un gran éxito internacional. Sin embargo, en Turquía, la serie generó una gran polémica por su representación del Imperio Otomano. La serie mostraba un lado más humano y personal de los personajes históricos, explorando sus ambiciones, sus pasiones y sus conflictos internos. Muchos historiadores y políticos criticaron la serie por considerarla inexacta y por mostrar una imagen glamorosa y sensacionalista de la vida en el harén. Argumentaron que la serie distorsionaba la historia y que no reflejaba la realidad del Imperio Otomano. Algunos incluso pidieron que se prohibiera la serie. Se acusaba a la serie de promover una visión superficial y frívola de la historia, y de ignorar los aspectos más oscuros y complejos del Imperio Otomano. Los creadores de *MyZYL* defendieron su trabajo, argumentando que era una ficción y que no pretendían ser un documental histórico. Dijeron que su objetivo era entretener al público y que se habían tomado ciertas libertades creativas para hacer la historia más interesante. A pesar de la controversia, *MyZYL* fue un éxito rotundo y contribuyó a popularizar las series turcas en todo el mundo. La polémica, en este caso, sirvió como una excelente estrategia de marketing involuntaria. La serie abrió un debate sobre cómo se debe representar la historia en la ficción, y sobre la responsabilidad de los creadores de contenido al abordar temas históricos sensibles.
Cambiando de tercio, tenemos asterisco Aşk Memnu asterisco, o asterisco Amor prohibido asterisco. Esta serie, basada en una novela clásica turca, cuenta la historia de Biter, una joven que se casa con Adnan, un viudo rico mucho mayor que ella. Biter se siente atraída por Belul, el joven y atractivo sobrino de Adnan, y ambos comienzan una aventura amorosa que tiene consecuencias devastadoras. La serie exploró temas como el amor, la traición, la ambición, la soledad y la búsqueda de la felicidad en un mundo lleno de convenciones sociales. Asterisco Aşk Memnu asterisco es considerada una de las series turcas más exitosas de todos los tiempos. Su trama llena de pasión, traición y drama, cautivó al público y generó un gran debate sobre los temas que abordaba, como el adulterio, la ambición y las convenciones sociales. La serie fue elogiada por su excelente producción, su guión inteligente y las actuaciones memorables de sus protagonistas, especialmente Beren Saat como Biter. El final de la serie fue uno de los eventos televisivos más vistos en la historia de Turquía, y generó una gran cantidad de reacciones y comentarios en las redes sociales. Asterisco Aşk Memnu asterisco sigue siendo recordada como una serie innovadora y provocadora que rompió esquemas y que marcó un antes y un después en la televisión turca. Su audacia al tratar temas tabú la convirtió en un fenómeno cultural. La serie demostró que las historias de amor y traición pueden ser tan relevantes y resonantes hoy como lo fueron en el pasado. Finalmente quiero hablar de asterisco Fatmagul Unsuku Ne, asterisco, o asterisco, ¿qué culpa tiene Fatmagul? Asterisco esta serie, que aborda un tema muy delicado como la violación y sus consecuencias, generó un gran impacto social en Turquía y en otros países donde fue emitida. La serie cuenta la historia de Fatmagul, una joven que es violada por un grupo de hombres y que luego se ve obligada a casarse con uno de sus agresores para evitar el escándalo. La serie mostró la valentía de Fatmagul al enfrentar la adversidad y al luchar por su justicia. Asterisco Fatmagul Unsuku Ne, asterisco fue elogiada por su valentía al abordar un tema tabú y por mostrar las consecuencias psicológicas y sociales de la violación en la víctima y en su entorno. La serie también generó un debate sobre la necesidad de proteger a las víctimas de violencia sexual y de castigar a los agresores. La actuación de Beren Saat como Fatmagul fue ampliamente elogiada por su sensibilidad y su realismo. Asterisco Fatmagul Unsuku Ne, asterisco fue una serie importante que contribuyó a visibilizar un problema social grave y que generó conciencia sobre la necesidad de cambiar las actitudes y las leyes para proteger a las mujeres. Su impacto trascendió la pantalla y generó un cambio real en la sociedad. La serie inspiró a muchas mujeres a romper el silencio y a denunciar la violencia sexual, y ayudó a crear una mayor conciencia sobre la importancia de la justicia y la reparación para las víctimas. Y con asterisco Fatmagul Unsuku Ne, asterisco llegamos al final de nuestro recorrido por las series turcas que han estado en el ojo del huracán. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo sobre estas producciones que han generado tanta pasión y controversia. Hemos visto cómo las relaciones entre los actores, la representación de temas delicados y las inexactitudes históricas pueden convertir una serie en un auténtico campo de batalla mediático. Pero al final lo importante es que estas series nos hacen reflexionar, nos entretienen y nos conectan con otras culturas. Las series turcas han demostrado ser mucho más que simple entretenimiento, son un reflejo de la sociedad, una ventana a otras culturas y una fuente de inspiración para muchos. Gracias por ver este vídeo. No olviden dejar sus comentarios abajo, quiero saber cuál de estas series les ha gustado más y por qué. ¿Creen que la controversia es buena para la promoción de una serie? Déjenme saber su opinión. ¿Qué otros temas les gustaría que abordemos en futuros vídeos? Sus sugerencias son muy importantes para nosotros. Y por último pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el mundo de las series turcas siempre tiene algo nuevo que ofrecernos.